Actualmente HTML se ha convertido en algo indispensable, y es que casi todas las ofertas laborables en el mercado de tecnología requieren HTML. Es por eso que he decidido crear este video, para enseñarte desde los conceptos más básicos hasta los conceptos más avanzados. Así que, vamos al video. Vale, pero ahora veremos qué es HTML. HTML es Hypertext Markup Language, o sea, un lenguaje de marcado de hipertexto. Es un estándar de los navegadores, o sea, al final es la única manera en cómo se genera una estructura de elementos dentro del navegador. No importa qué tipo de lenguaje, si usas React, Next.js o lo que sea, al final termina construyendo un HTML, ya sea de manera estática o ya sea de manera dinámica mediante el DOM, pero al final todo decanta en un HTML en el navegador. O sea, no hay manera de construir un sitio web en internet que no dependa de HTML. Y pues HTML contiene una estructura basada en etiquetas y atributos. Esto es algo muy importante de resaltar, ya que todo se genera de manera semántica, con una estructura basada en hijos y hermanos, en el cual se puede construir cualquier cosa. Más adelante vamos a ver un poco más de esto. Ahora, hablemos de qué es una etiqueta. Una etiqueta está compuesta por la apertura de la etiqueta y el cierre de la etiqueta. Normalmente el cierre de la etiqueta tiene este slash antes del inicio de la etiqueta cuando se cierra. Y una etiqueta puede contener o cero, ninguno o más atributos. Los atributos están dentro de la apertura de la etiqueta. Después que se abre la etiqueta inicial, se puede ingresar a poner atributos y los atributos tienen valores. Esto es súper importante. Puedes tener atributo 1, atributo 2, X, Y, Z con diferentes nombres de atributos y cada atributo puede tener un valor muy diferente o igual. Ahora, también existe el contenido de una etiqueta. Una etiqueta, si bien puede tener atributos, también puede contener contenido. Y el contenido también puede tener etiquetas dentro del contenido. O sea, yo podría tener una etiqueta y esta etiqueta tener otra etiqueta dentro que tiene sus propios atributos o más etiquetas. Vamos a ver un ejemplo un poco más de este tipo de estructura, donde tenemos una estructura, por ejemplo, de un documento HTML. Y lo primero que tenemos es la etiqueta HTML, que es esta que inicia aquí y que cierra aquí abajo. Posteriormente esta etiqueta tiene un head, que es esta etiqueta de aquí. Y esta a la interna tiene otra etiqueta que es un title. Ahora tenemos la etiqueta body, que es esta de aquí que inicia y cierra. Y dentro de ella tenemos una etiqueta P y una etiqueta A. Esto al final nos da una estructura basada en nodos, donde tenemos que un nodo padre como HTML tiene dos nodos hijos que es head y body, y cada uno de ellos va teniendo su hijo y así se va creando toda una estructura de nodos. Así igualmente funcionan las APIs de HTML, pero HTML en pocas es una estructura de nodos. Esto es súper importante entenderlo. Vale, ahora instalaremos un editor de código. Yo para esto suelo recomendar Visual Studio Code. Entonces vamos a Google y vamos a poner Visual Studio Code. Y entramos en la página code.visualstudio. Entramos aquí y descargamos. Este paso es idéntico para cualquier sistema operativo. Simplemente le dan descargar, lo instalan, siguiente, siguiente, siguiente y ya tienen el editor de código instalado en sus computadoras. Si quieren aprender cómo personalizar Visual Studio Code, les dejo una recomendación de un video por aquí arribita para que puedan aprender cómo personalizar Visual Studio Code y se les vea tal cual como se me ve a mí en mi video. Vale, después de haber instalado nuestro editor, lo siguiente que tenemos que hacer es crear una carpeta de una manera un poco organizada y pues abrimos la carpeta. En este caso yo ya tengo una carpeta creada que es curso HTML. Abro mi carpeta, le doy seleccionar el folder y ya tenemos nuestra carpeta. Ya se nos muestra aquí el nombre de la carpeta que se ha abierto, entonces ya sabemos que estamos dentro de la carpeta. Lo siguiente que tenemos que hacer es crear un nuevo archivo. Eso lo podemos hacer desde el acceso rápido en New File, o podemos ir clic derecho, New File, o darle aquí sobre el icono de New File. Entonces creamos un nuevo archivo. Este nuevo archivo, por convención o por estándar, se tiene que llamar index.html, ya que va a ser el primer archivo
al que va a ser accedido un servidor web cuando se accede a una página. Entonces es importantísimo que el nombre siempre sea index.html. Cuando lo creamos, vemos que ya automáticamente nos puso aquí el icono de HTML. Y es que cuando tú ingresas y pones cualquier archivo con la extensión de .html, ya el editor reconoce que es un documento HTML. Por lo cual ya te hace ciertas recomendaciones de lo que tienes que escribir, o te da recomendaciones de código. Una de esas recomendaciones de código es HTML, donde tienes varias abreviaciones. HTML 2.5 o HTML. Entonces, para este caso voy a poner HTML y nos genera solamente dos etiquetas HTML. El otro es HTML5 y este nos genera todo un documento por defecto con una estructura por defecto vacío de HTML5. Por ahora hay unos temas muy importantes a charlar. El primero es el doctype HTML. Este documento es el que referencia o le hace entender a los navegadores de que estamos en un documento de tipo HTML5 y que puede usar las nuevas funcionalidades de HTML5. Existen funcionalidades que no son necesariamente HTML5. Cuando se quita esta etiqueta, prácticamente los navegadores van a interpretar nuestro código HTML como si fuera código de HTML antiguo. Entonces es súper importante dejar document type HTML para que los navegadores sepan que estamos en un documento HTML5 y que tienen que usar todas las funcionalidades de HTML5. La otra etiqueta que tenemos es HTML. Esta etiqueta inicia y termina aquí. Prácticamente es todo el contenedor de todos los elementos HTML que están en el archivo. Y él tiene por defecto un atributo lang. Este atributo lang especifica el lenguaje del navegador. Por ahora no vamos, el lenguaje del documento, mejor dicho. Esto por ahora no vamos a profundizar mucho. Voy a crear una sección específicamente para esto. Y tenemos etiqueta, por otro lado tenemos la etiqueta head, que tiene toda la metadata del documento, metadata o metaetiquetas, que son etiquetas que no van a tener una percepción visual dentro del navegador, sino que son más para darle información a los navegadores, a los crawlers y a otro tipo de herramientas o computadoras que acceden a los códigos HTML. Y uno de esos que es súper importante es la etiqueta title, que va dentro de head y especifica el título del documento cuando se muestra en el navegador. Y posteriormente tenemos la etiqueta body, donde va todo el contenido visual que se le va a mostrar al usuario. Adicionalmente, una de las cosas que tenemos que hacer es guardar nuestro archivo y ir a nuestra carpeta donde hemos almacenado nuestro archivo y abrirlo en el navegador. Como podemos ver, actualmente nuestro documento de HTML no tiene nada, solamente dice un título llamado document. Ahora por facilidad he separado el navegador y el editor a mitad de pantalla para poder ver lo que está sucediendo en ambas partes. Y lo primero que vamos a hablar, o lo primero que vamos a hacer es agregar un contenido a nuestro documento. Contenido. Y actualizamos. Y ya podemos ver que ya se está reflejando el texto dentro de nuestro documento HTML en el navegador. Algo súper importante es el title. ¿Por qué? Porque el título es la manera en cómo los usuarios encuentran nuestro sitio web y cómo los buscadores o los search engine o los buscadores como Google encuentran y posicionan nuestro sitio web. Un ejemplo claro de esto podría ser una búsqueda de HTML Wikipedia. Y como podemos ver, el título es HTML de lo que está tratando el documento. Y cuando entramos a este sitio web, podemos ver en ver código fuente, podemos ver que el título dice HTML. Y es la manera en cómo lo posiciona. Busca, en este caso Google busca los títulos que hacen referencia o se parecen más a lo que está buscando el usuario. Y es una manera súper importante es una etiqueta súper importante de cara a esto, porque al final es la manera en cómo los usuarios te consiguen. Y cómo se ve tus resultados en los buscadores y en el navegador. Entonces, para este caso vamos a crear un título que va a ser curso de HTML. Lo guardamos y actualizamos. Y ya tenemos nuestro título seteado en el navegador. Otro tema súper importante son los headings. Y es que los headings existen diferentes tipos de títulos
dentro del contenido que puede ir en el body. Y parte de eso son las etiquetas H1, H2, H3, H4, H5 y H6. No existe la etiqueta H7, solamente tenemos estos 6 niveles. Y estas etiquetas se crean con menor que H1. Y podríamos poner curso HTML. Vemos que tenemos contenido. Cuando actualizamos, vemos que ahora nos sale curso HTML y en un texto con un mayor tamaño de letra y en negritas. Entonces, para este caso vamos a cambiar el nombre o el contenido y vamos a poner heading de tipo 1. Y vamos a crearnos ahora las diferentes etiquetas para ir viendo cuáles son las diferencias entre cada uno de estos headings. Creamos un heading de H2, un H3, un H4, o un título de H4, un H5, un H6. Es una maravilla, como pueden ver, y es que solamente puso tabular y como tengo Copilot me crea automáticamente el contenido. En este caso guardo y al actualizar ya vemos que tenemos los 6 tipos de headings que existen. El heading de tipo 1, heading de tipo 2, heading de tipo 3, tipo 4, tipo 5 y tipo 6. Podríamos agregar un párrafo. Los párrafos se agregan con la etiqueta P. Entonces ponemos menor que P. Cerramos la etiqueta y automáticamente Visual Studio Code nos crea la etiqueta vacía. Y ponemos esto es un párrafo. Y guardamos. Cuando actualizamos vemos del párrafo. Algo súper importante tener en cuenta es que las etiquetas de tipo heading o de títulos es recomendable usarlas de manera muy discretas. O sea, máximo 1 o 2 veces sobre un documento. No usar de ellas. Y si lo que quieren es tener un texto grande, pues existen otras maneras de hacerlo que veremos más adelante cómo se hacen. Pero los títulos es recomendable usarlo solamente para escribir de qué consiste o de qué se trata el documento y no abusar de ellos porque no fueron creados para eso. Fueron creados solamente para crear un título del documento donde se especifique de manera resumida de qué se trata el documento. Vale, ahora vamos a jugar con los párrafos. Y hay un truco súper interesante con Visual Studio Code y es la etiqueta o la abreviación Loren. Y esta nos genera un texto de ejemplo cada vez de manera randómica o generada aleatoriamente. Ya cuando le hemos generado la etiqueta o la abreviación, ya podemos ver que nos ha generado un texto de ejemplo. Actualizamos y ya tenemos todo un párrafo dentro de una etiqueta P de manera de ejemplo. Podemos crear otra etiqueta P, guardamos y ponemos otro Loren. Esta vez tenemos un párrafo totalmente diferente, separado por una línea, por un salto de línea, porque son dos etiquetas diferentes. Ahora, dentro de los párrafos podemos tener estilos que le podemos dar a segmentos o piezas de texto. Una de ellas es la etiqueta B. Esta etiqueta, cuando agregamos contenido dentro de esta etiqueta, copiamos y pegamos y actualizamos, vemos que no ha agregado el texto en negritas. Aquí podemos ver un texto en negritas que ha sido consecuencia de esta etiqueta B. Otra etiqueta súper interesante es la etiqueta I. Y cuando agregamos contenido dentro de esta etiqueta y lo guardamos, nos agrega un texto o nos agrega un estilo del texto de modo italic. Y como eso existen otras más. Está la U. Esta etiqueta nos va a, vamos a ver qué nos va a hacer. Y nos ha subrayado el texto. Entonces lo que podemos ver es que existen párrafos. Dentro de los párrafos podemos tener etiquetas que nos agregan estilo dentro del párrafo sin la necesidad de crear un párrafo adicional y agregar un estilo. Esto es de suma utilidad cuando se quiere resaltar piezas de texto de manera sencilla. Otro tema adicional es que los párrafos solamente tienen un salto de línea cuando se crea una nueva etiqueta. Sin embargo, muchas veces un párrafo puede ser mucho más grande. Por lo menos en este caso agregué otro párrafo, otro texto adicional dentro del párrafo y cuando actualizamos vemos que todo está puesto en una sola línea. No ha sucedido un salto de línea como sucedió entre los dos párrafos. Pero existe una manera de hacerlo. Y la manera de hacerlo es con la etiqueta BR. Y esta etiqueta la cerramos.
disculpen, BR. Tiene que crear dos etiquetas. Y ahora sí podemos ver que existe un salto de línea entre el párrafo, a pesar de que solamente es una sola etiqueta. Esta es suma utilidad. Muchas veces también queremos separar piezas de párrafos, pero de una manera mucho más visual. Y para eso existe una etiqueta llamada HR. Esta etiqueta nos va a separar los párrafos, pero adicionalmente nos va a agregar una línea de separación. Esto nos sirve un montón para ir separando piezas o segmentos o secciones de documentos. Vale, ahora hablaremos de lo que son los links. Para eso para crear un hipervínculo tenemos que usar la etiqueta A. Y esta etiqueta A tiene varios atributos. Uno de ellos es el href, que especifica la dirección a la que queremos enviar el hipervínculo. Y hay otra que es el target. Por ahora vamos a quitar esta primera etiqueta, este primer atributo, digo, y vamos a ver qué sucede. Actualizamos y ya vemos que ahora nos apareció un texto Google y cuando damos clic nos abre la página de Google. Ahora retrocedemos un momento y ahora vamos a usar la etiqueta target, el atributo target. Este atributo target lo que hace es, con el valor --blank, lo que hace es especificar al navegador de que cuando se haga clic en este hipervínculo, lo que va a hacer es abrir la página en otra pestaña. Entonces actualizamos, le damos clic y ahora vemos que se nos abre en otra pestaña. Actualmente todos los sitios web usan los hipervínculos para enviar a otras páginas internas de un sitio web. Entonces normalmente tienes un menú y en este menú sueles tener un montón de hipervínculos que te van redireccionando a diferentes secciones o diferentes partes de un sitio web. Ahora hablaremos de lo que son las listas, tanto ordenadas como desordenadas. Una de estas, empezamos con una lista desordenada y se crea con la etiqueta UL. Y dentro de ella tenemos que agregar diferentes elementos que van a estar dentro de la lista. Entonces, los elementos de la lista se crean con la etiqueta li y ponemos lista, vamos a poner elemento 1, elemento. Voy a poner elemento nada más. Y actualizamos y ya vemos que tenemos una lista con un elemento. Podemos agregar diferentes elementos, copiamos y pegamos y actualizamos y ahora vemos que tenemos diferentes tipos de elementos. Las listas desordenadas, si bien son hechas o fueron pensadas en su inicio para mantener diferentes elementos de una manera de una lista, también se pueden usar para otros casos de uso, como por lo menos para la creación de un menú o un header de un sitio web. Y esto es porque permiten tener listas de listas. O sea, podríamos tener una lista y dentro de esta lista tener otra lista. Y ahora cuando actualizamos vemos que tenemos una lista y dentro de esa lista tenemos otra lista, lo cual puede hacer o hace mucho match o mucha compatibilidad con lo que son los menús y los submenús. Otro tipo de listas son las listas ordenadas y estas se crean con la etiqueta OL. Y creamos igualmente los diferentes elementos LI, pero a diferencia del UL, el OL, cuando vemos, nos genera los elementos, pero nos los ha ordenado y enumerado. Esta es la única diferencia puntual entre el OL y el UL. A nivel comportamiento se comportan tal cual como un elemento normal. Entonces ya tenemos una lista ordenada, vimos cómo se comporta, y una lista desordenada, que es la que mostramos anteriormente. Ahora veremos cómo crear una imagen. Para eso voy al navegador y voy a buscar imagen gato. Y vamos a buscar una imagen de un gatito. Vamos a descargar este gato. Y nos guardamos esta imagen de este gato. La descargamos, la abrimos y nos la pegamos en nuestra carpeta del curso. Y le vamos a cambiar el nombre, le vamos a poner gato. Ahora esta imagen podemos mostrarla dentro de nuestro proyecto. Entonces, cuando regresamos aquí, podemos agregar una imagen. Y para agregar una imagen, vamos aquí a eliminar un momento todo lo que hemos agregado hasta el momento. Y vamos a agregar la imagen del gato. Para agregar la imagen tenemos que usar la etiqueta image y esta
tiene diferentes tipos de atributos. Una de esas, y súper importante, es la etiqueta source, que se escribe src, y esta nos dice o nos especifica cuál es la dirección de la imagen que queremos mostrar. Entonces, como estoy dentro de una misma carpeta, la imagen y el HTML, puedo hacerlo mediante un punto slash, que quiere decir que es un path relativo, y ponemos gato.jpg. Adicionalmente, vamos a agregar otro atributo adicional que se llama alt, y esta es la descripción de la imagen. Esto es sumamente importante porque los lectores de pantallas, los buscadores, necesitan una etiqueta alt para entender el contexto de qué hace referencia o de qué se trata la imagen. Y agregamos alt gato. Guardamos y actualizamos. Y ya vemos que tenemos la imagen de nuestro gatito en pantalla. Obviamente se muestra con un scroll porque es muy grande la imagen. Algo súper importante, las imágenes tienen diferentes tipos de extensión. En este caso, esta imagen de gato es JPG, pero puede haber una imagen de tipo PNG, de tipo CBG y entre otras. Y obviamente tienes que especificar la extensión exacta de la imagen en la etiqueta source. Vale, algo súper importante son las tablas. Las tablas nos permiten separar el contenido y tenerlo de una manera un poco más organizada dentro de un documento HTML. Entonces, para crear una tabla tenemos que usar la etiqueta table, y esta etiqueta recibe otros atributos adicionales. Los TRs es para crear diferentes celdas, y los TD, que ya son las celdas como tal. TR para los registros, por la cantidad de filas, y TD para las celdas. Entonces podemos tener celda 1 y este es celda 2. Actualizamos y ahora vemos cómo se muestran. No se nota la diferencia, pareciera que es por un texto al lado de otro, pero ahora vamos a agregar un borde a la tabla y vamos a poner borde 1. Y ahora vemos que es una tabla que nos está separando dos valores de dos celdas. Y esto podemos duplicarlo y hacerlo varias veces. Entonces ahora cuando actualizamos vemos que es una celda, que tenemos varias celdas y cada una está separada. Esto nos puede servir de una manera muy importante para organizar cómo se muestra un contenido, si queremos mostrar un contenido al lado de otro. Sin embargo, actualmente las tablas ya están perdiendo un poco de sentido, ya que existen un montón de herramientas que nos permiten organizar de mejor manera mediante Grid System y otras herramientas los contenidos de una manera más dinámica. Pero cuando necesitas mostrar un listado de información es súper importante tener esto. Adicionalmente podemos tener un encabezado. Entonces podríamos decir, nos podemos crear un TR, pero ahora ya no va a ser TD la celda, sino que ahora va a ser TH. Entonces reemplazamos estos TH, estos TD por TH y ponemos diferentes valores. Entonces digamos que nosotros tenemos una lista de datos y lo primero que queremos es mostrar un nombre de persona y un apellido. Entonces ahora cuando actualizamos vemos que tenemos nombre, apellidos y podemos poner fulanito Rodríguez. Podemos tener aquí otro nombre, Tito Mundo, y aquí vamos a poner hola mundo, como si fuera un nombre y un apellido de persona. Y ahora actualizamos y tenemos una lista, una tabla con información, con dos encabezados que son el nombre y el apellido y los valores que corresponden a la tabla de cada una de estas celdas. Ahora vamos a hablar acerca de lo que son los formularios. Los formularios son súper importantes, ya que nos permiten tomar el contenido o hacer que el navegador se comunique con un servicio backend el cual pueda procesar información. Un ejemplo muy sencillo de esto podría ser un formulario de registro. Entonces vamos a crear un formulario y vamos a agregar todos los campos necesarios para crear un formulario de registro. Para crear un formulario, lo que debemos hacer es eliminemos primero todo el contenido y ahora vamos a crear un formulario. El formulario se crea con la etiqueta for y esta etiqueta tiene varios atributos súper importantes. Por ahora no agregaremos ninguno y vamos a empezar. Ya aquí guardamos,
Actualizamos y vemos que no muestra nada. El formulario por defecto no tiene una visualización en el navegador. Pero algo muy importante que podemos hacer es crear un label. Y el label es un elemento muy parecido a un párrafo, pero que sirve para describir a un input o a un elemento o una caja de texto de manera visual. Entonces podríamos tener un label que se llame nombre, y este estaría relacionado a un input que sea nombre. Para crear un input se crea con la etiqueta input y tiene varios atributos interesantes. El primero es el type, que es de tipo texto, es un campo de texto genérico, por así decirlo, sin ningún formato, ni validación, ni nada. Y hay otro atributo que se llama name, y name es la identificación de este campo, que en este caso es nombre, es la manera en cómo se identifica este input al momento de ser enviado a un backend. Y adicionalmente tenemos un elemento, un atributo adicional que es el ID. El ID como tal no tiene una interrelación con el formulario, pero es una buena práctica agregar siempre un identificador único por cada input. De esta manera se puede identificar este elemento o este input y hacer acciones sobre él. Ya con esto guardamos y actualizamos, pero aquí hay algo importante, y es que el nombre aún no está relacionado con nuestro input. Para eso, si ven algo importante, cuando se le da clic a nombres no se hace nada, simplemente se selecciona. Pero tú puedes linkear un input y un label de una manera muy sencilla, y es viniendo a la etiqueta label y poniendo el atributo for. Y aquí ponemos nombre. Ahora cuando guardamos y actualizamos, ves que le damos clic y ahora en lugar de seleccionar el nombre, me hizo focus en el input automáticamente. Aquí ya no tiene input, no tiene focus, le damos clic y nos agrega el focus al input. Esto normalmente este for está anclado al ID. Es por eso que necesitamos tener un ID. Y el nombre va relacionado, el valor del atributo for va relacionado al valor del atributo ID para que nos pueda relacionar. Y ya lo tendríamos relacionados. Algo importante es que podemos crear otro label, pero en este caso podría ser apellido. Y después creamos un input que va a ser apellido. Podríamos tener un label for email, pero el email tiene algo muy específico y particular de los emails, y es que tienen un tipo de input específico para email, el cual agrega validaciones y reglas de formateo de este input. Entonces agregamos un input de tipo email para que veamos la diferencia. Aquí está. Y la primera diferencia que vemos es que el email ya por defecto me muestra una preselección de correos generados dinámicamente. O sea, ya me recomienda los emails que tengo y que he usado en mi computadora. ¿Qué podemos hacer adicionalmente? Podemos tener un botón que inicia con la etiqueta llamada button, y esta etiqueta button o este elemento button tiene un atributo type que si lo quitamos y actualizamos tenemos el botón y se ve el botón aquí. Está haciendo un pequeño refresh. Si ven este pequeño refresh que está aquí. Ahora, para ver qué es la acción específica de esto, vamos a agregar un nuevo elemento que es el método. Y en método vamos a poner get. Existen dos tipos de métodos, get y post. Get es que la comunicación y los datos se van a enviar por URL. Entonces, si vemos aquí al final del elemento, podemos ver que se nos agregó un signo de interrogación. Vamos a expandir un poco más. Se nos agregó un signo de interrogación después de nuestro path del archivo, y se nos agregó el nombre, el apellido y el email. Estos valores, esto es un llave valor de cada uno de los elementos del formulario. Y específicamente son los nombres o los name, el atributo name de cada input. Entonces nosotros podemos tener aquí mi nombre y mi email. Y le doy a enviar y ahora vemos que se me refleja en la URL.
Esto es porque estamos usando por defecto el método get. Algo adicional por comentar es que por defecto, si no se setea el atributo method, el formulario por defecto toma que es un método get. Pero podríamos setearlo. Por buena práctica se recomienda setear. Otro método interesante es el método post. Aquí hemos guardado, actualizamos y volvemos a ver la URL. Voy a volver a cargar el archivo sin nada. Ahora, cuando yo escribo todo esto, no me deja enviar el email tal cual. ¿Por qué? Porque necesito una validación. En un segundo, agrego bien un email y ahora sí lo envió. Pero ya no se me refleja en la URL. Y es porque lo envió mediante el método post. Entonces, cuando nosotros entramos en networking, que es una herramienta de Google Chrome, podemos ver qué métodos o qué valores se están enviando a través del formulario. Y aquí ya se ha cargado una petición. Y cuando vemos, tenemos que la petición fue de tipo post y que en payload tenemos una pestaña llamada payload y aquí podemos ver los valores que se enviaron. El método post es excelente y es súper recomendado cuando se necesitan enviar datos sensibles del usuario. Pero existen ciertos casos de uso donde el método get es válido usar. Uno de esos podría ser cuando estás haciendo una búsqueda en YouTube y pones el campo de texto búsqueda y le das enter. Ese campo de búsqueda genera una URL única que se puede compartir con diferentes usuarios y por el cual es ideal usar un método get. Pero cuando es un formulario que decanta en información sensible, se tiene que usar un método post. Vale, ahora veremos los diferentes tipos de input que existen actualmente. Para eso, una opción muy recomendada es dejar el cursor encima del input, de la etiqueta input, y le vamos a dar donde dice MDN reference. Esto nos va a abrir una confirmación, le damos a abrir y se nos va a abrir la documentación de los inputs en MDN wet docs. Y algo importante que vemos aquí es que tenemos el atributo type y este atributo tiene un montón de valores que puede tener. Parte de esos son el button, el checkbox, el color, date, datetime, entre otros. Por defecto, si no se agrega el valor predeterminado es text, o sea, va a ser un campo de texto. Entonces tenemos diferentes tipos. Vamos a ir viendo uno por uno. Vamos a ir viendo el tipo color, input, type, color, y vamos a poner color. Vamos a ver otro más, que es el tipo date, y le vamos a poner un nombre, fecha y un ID fecha. El otro sería datetype, type, datetype. Y existen dos, el datetype local, que es la fecha de la computadora actual, y el datetype por defecto. Vamos a ver el tipo email, ya lo hemos visto, el tipo file, que es súper importante, que este es para subir archivos, input type, y vamos a poner file, y vamos a poner un nombre archivo y un ID archivo. Están los tipos hidden, estos son súper importantes porque estos nos permiten tener un valor oculto. Por ahora vamos a ver solamente estos hasta el momento y vamos a profundizar un poco más en el tipo hidden. Entonces ya aquí estamos, tenemos el tipo color nos permite seleccionar un color dentro de una paleta de colores. El tipo datetype, el tipo date que nos permite seleccionar una fecha específica. Y tenemos el tipo datetype que lo vamos a dar por ahora por defecto y el tipo file. Entonces vamos a darle enviar. Deme un segundito, vamos a seleccionar un color, vamos a seleccionar una fecha y el datetype vamos a seleccionar cualquier. El datetype, si vemos la documentación, nos dice que, pero esta característica ha sido removida. Entonces, como ha sido removida, vamos a poner local. Y vamos ahora sí a actualizar. Continuar. Ahora sí tenemos nuestros diferentes campos. Vamos a poner el verde aquí. Aquí vamos a poner una fecha y aquí una fecha con una hora específica. Y le damos a enviar. Y ahora vamos a ver aquí el input. Vamos a ver aquí el formato. Un segundito. Y vamos a darle enviar. Y aquí vemos que tenemos
Ya los vamos a expandir un poco esto. Y aquí vemos ya todos los valores. En el color nos manda un color de tipo hexadecimal y las fechas que hemos agregado. Ahora retrocedemos un momento. Y ahora vamos a usar el tipo de valor hidden. Entonces vamos a poner un valor input, una etiqueta input. Y en type vamos a poner hidden y vamos a poner valor oculto 1, 2, 3. Actualizamos y vemos que no se nos ve nada en la pantalla, pero sí tenemos un valor ya por defecto. Esto es súper importante cuando se tienen campos de texto o valores que queremos enviar a un backend y este valor no necesita ser mostrado visualmente. Un ejemplo de esto podría ser un token o algún tema de seguridad que no necesariamente el usuario tiene que darse de cuenta de que esté este valor y se está enviando este valor. Ahora hagamos la pruebita con este valor oculto 1, 2, 3. Inspeccionamos nuevamente, nos vamos a la etiqueta Network, a la pestaña Network, actualizamos, enviamos valores y le damos enviar. Bueno, en el correo me pide una validación, tiene que ser un correo válido, enviamos. Y ahora en la pestaña de Payload vemos que el valor oculto tiene 1, 2, 3, o sea, el valor sí se está enviando. Esto es de suma importancia, como les comenté. Y si tengo otros más como File, Hidden, Image, Mount, Number, Password, es uno muy útil cuando se está creando tipo de logins. Vamos a hacer un ejemplo con el password. Password y vamos a poner contraseña. Y por defecto el valor no va a tener un valor. Vamos, actualizamos y ahora tenemos un campo de contraseña. Este campo de contraseña tiene un comportamiento muy particular y es que cuando escribes se va poniendo todo con asteriscos. Tenemos los radios, que ya lo vamos a ver un poco más adelante, los range, el reset, que es un botón que permite resetear el formulario, o sea, limpiar todos los valores. Los search, el submit, teléfonos para un valor de teléfonos, el texto que ya lo hemos visto, time, un campo específico para URL que te va a agregar un montón de validaciones para los URLs y el de semana que te permite seleccionar una semana del año. Adicionalmente, existen otro montón de atributos súper importantes como los que son los access key, el autocapitalize, el autocomplete, que es el valor que te permite que el navegador te autocomplete o te sugiera valores. Y esto tiene un montón de atributos o valores semánticos para facilitar el autocompletado de los valores desde el navegador. Tenemos todo este montón de valores de autocompletado. Vale, ahora para seguir con el tutorial vamos a dejarlo hasta email. Eliminamos la etiqueta y volvemos a dejar nuestro proyecto como... Existen otros como los select. El select podríamos tener un select de edad, por así decirlo. Y este elemento select igual tiene un name y un ID. Esto es algo súper básico de todos los formularios. O sea, es algo que se repite. Ya prácticamente es parte del estándar de los formularios. Entonces creamos un label para este select, ¿verdad? Y en este vamos a agregar diferentes opciones. Una de estas, las opciones son las opciones que va a tener el select de diferentes. Cuando se le dé clic se le va a levantar o se le va a mostrar un drop down del select y va a mostrar todas estas opciones, cada una con un valor. Entonces cuando la persona seleccione entre 18 y 30 años, el valor que se va a enviar en los valores del formulario va a ser 1. Cuando seleccione entre 30 y 60, el valor va a ser 2. Y cuando seleccione mayor de 60, el valor va a ser 3. Vamos a guardar esto y actualizamos. Y ya vemos que tenemos nuestro select aquí, con los valores que hemos hablado anteriormente. Otro elemento súper común son los radios. Entonces para eso vamos a crear un nuevo elemento llamado sexo. Y vamos a crear un input de tipo radio donde pongamos los dos valores, si es hombre o mujer. Algo interesante con los radios es que los radios comparten el mismo name y el mismo ID, solo que el valor es diferente y automáticamente te deja solamente seleccionar uno de estos dos, no te permite seleccionar los dos.
Entonces vamos aquí y ahora ya tenemos, vamos a aquí hacer unos saltos de línea con el BR para verlo un poco mejor. Y vamos a agregar otros BRs por aquí abajito antes del botón. Actualizamos. Disculpen un momento, creo que se me pasó aquí. Listo. Ahora sí, tenemos el sexo. Y el sexo, podemos ver que tenemos hombre o mujer. Pero no podemos seleccionar los dos, simplemente podemos seleccionar uno solo. Y cuando se seleccione, si yo seleccioné mujer y hago el envío, el valor de mujer se va a enviar en el atributo sexo. O sea, vamos a tener sexo y vamos a tener el valor mujer o el valor hombre, pero no vamos a poder tener los dos. Otro adicional que podemos usar son los checkbox. Por darte un ejemplo, sería un input, es muy parecido al de sexo, este de aquí, pero es de tipo, en lugar de tipo radio, duplicamos esto de aquí, vamos a seleccionar preferencias. Preferencia, lo ponemos aquí, lo ponemos aquí, lo ponemos aquí, lo ponemos aquí, y en lugar de radio vamos a usar checkbox y checkbox. Y aquí en preferencia vamos a poner deseo ser notificado. Y podemos poner no deseo deseo recibir promociones. Ahora actualizamos y ahora nos apareció este checkbox. Entonces, como vemos, los checkbox sí nos permiten seleccionar ambos elementos. Súper chévere. Podemos tener muchos checkbox y la persona puede seleccionar los checkbox o las opciones específicas que quiere, uno o más, o ninguno. Adicionalmente existen otros tipos de etiquetas que sirven para obtener valores de los usuarios. Una de estas es el text area. Entonces para esto vamos a cambiar el formulario y vamos a crear un formulario que esté más basado en la escritura de un comentario. Entonces vamos a crear un label. Y este label lo vamos a poner comentario. Y vamos a crear ahora un text area, que es un nuevo tipo de etiqueta que sirve para obtener, es como un campo de texto, pero que permite tener varias líneas. O sea, la persona puede escribir varias líneas. En este caso, con 30 columnas y 10 filas. Y le vamos a poner aquí for comentario. Ahora, cuando actualizamos, se nos muestra una caja de texto que permite escribir muchas líneas. Exactamente 10 líneas en base a la cantidad de rows que pongamos. Si ponemos 6 filas, actualizamos y se nos ha puesto un poco más pequeño. Este tipo de text areas o este tipo de campo de texto de tipo text area tiene cierto comportamiento muy particular. Uno de esos es que permite ser, su tamaño puede ser seteado desde el browser o tiene un resize o un ajuste del tamaño. Si entramos a la documentación de este elemento, vemos que tiene la gran parte, la gran cantidad, casi los mismos atributos que tiene un input normal. Columnas, mask length, read only, require, dirección, grab, entre otros. Y ya conocemos cómo funciona el componente o el elemento text area que permite escribir varias líneas y que tiene ciertos casos muy particulares, como en este caso un comentario. Algo adicional, y es que nosotros podemos, les voy a enseñar un caso de uso de un método get, y es que los formularios tienen un action. El action es la URL que recibe los datos. Por defecto, si no se pone un action, va a ser la URL actual donde se está imprimiendo el HTML. Pero digamos que nosotros queremos crear un buscador. Y este buscador va a tener un atributo llamado Q, que va a ser un input.
Vamos a crear un input que va a ser Q. Y a este le vamos a agregar un placeholder, que es un atributo que permite poner un texto visual parecido al label, que es escribe tu búsqueda. Y este va a aparecer antes, va a aparecer por defecto sin tener ningún valor el input. Esto nos va a dar, esto le va a decir al usuario qué debe hacer en este campo. Y guardamos, actualizamos y tenemos ya un buscador que dice escribe tu búsqueda. Pero queremos que lo reciba una URL específico. En este caso, quiero que lo reciba Google. Quiero que reciba Google y vamos a poner aquí una búsqueda. Y vemos que el formulario, el input de Google, cuando haces una búsqueda, él envía unos query params de tipo get con un valor Q, que es el campo que ya hemos creado, que con el nombre Q. Entonces lo que vamos a hacer es copiar toda esta URL de aquí y la vamos a poner en el action. O sea, vamos a decirle a este HTML que va a enviar, que envíe todos los datos del formulario a esta URL de Google Search. Y ahora con esto lo que tenemos es que tenemos un buscador sencillo que se conecta con el backend de Google y envía los parámetros. Entonces por ahora, si vamos a buscar qué es HTML, nos los envía a la página de Google y le agrega el valor de Q, que es la búsqueda. Trucazo. Vale, ahora me he pegado un HTML genérico para explicar lo que es un elemento div y para explicar lo que es el HTML semántico. Una etiqueta div es una etiqueta que que funciona como un contenedor genérico o una etiqueta genérica, donde puedes tener allí cualquier cosa. Por defecto, no tiene ningún estilo ni nada ni nada que lo distinga. Si podemos ver aquí donde dice bienvenido a mi portafolio, no tiene absolutamente nada. Y es que este elemento te puede servir para muchos casos de uso cuando no hay una etiqueta específica para hacer lo que quieres hacer, valga la redundancia. Entonces, en esos casos, el elemento div nos funciona de manera muy bien. Entonces, me he pegado aquí un HTML de un portafolio de manera sencilla, donde no tenemos nada de etiquetas semánticas. Y vamos a intentar explicar cuáles serían las etiquetas que reemplazarían este contenido. Lo primero que tenemos es dentro de un div, un bienvenido a mi portafolio. En este caso, si queremos aplicar HTML semántico, lo que tendremos que hacer es reemplazar esto por un H1. Hacemos aquí H1 y ya tendríamos nuestro título inicial del portafolio. Lo otro que debemos hacer es agregar dentro de este menú un H2, que sería como un segundo título de este HTML. Y crearemos un contenedor adicional que va a ser un header. Es una etiqueta que se comporta muy parecido al div, no tiene nada. Si vemos aquí, actualizamos, no te da un estilo específico, pero nos sirve para agregar el contenido que va dentro del header. Entonces por ahora me pegaré este y este, y ya tenemos dentro del header, que es como el encabezado de nuestra página web, el contenido necesario. Ahora, cuando tenemos un menú o un submenú, el deber ser es que usemos una etiqueta, en lugar de usar un div, usemos una etiqueta llamada nav. Esta etiqueta significa que hay un navegador allí, una sección de navegación, normalmente un menú. Actualizamos y ya tenemos nuestro HTML tal cual como se ve. Y ahora vamos a profundizar en las secciones. Entonces, por lo menos aquí tenemos un div que engloba una sección que es la sección acerca de mí, que es todo esto de aquí. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que usar una etiqueta específica que se llama section en lugar de un div. Y este section tiene que tener un identificador único que identifique esta sección de otras secciones. Y en este caso le vamos a poner about me. Y ya no necesitamos tenerla dentro del div.
igualmente tenemos otra sección aquí que son, vamos a quitar esta etiqueta que está aquí, padre de estos, guardamos, y aquí nos vamos a poner otra sección, un section, y le vamos a poner un ID llamado projects, y aquí vamos a cerrar la etiqueta section. Por último tenemos una sección de contacto, otra section, y le vamos a poner ID contacto, y aquí vamos a reemplazar section, y nos queda un último div en el mismo nivel, que es del footer, donde tenemos todos los derechos reservados. Y para esto ya existe una etiqueta específica, que se llama footer, y la podemos reemplazar. Ya con eso tendríamos los contenedores principales en HTML semántico. Si actualizamos, podemos ver que se sigue viendo tal cual, pero el HTML ya describe mucho más cómo se comporta o cómo está compuesta nuestro sitio web. ¿Qué deberíamos hacer? Por lo menos todo lo que son textos, en este caso About Me, podríamos tener otra etiqueta H2 y otra etiqueta H2, que este sí va a cambiar de una u otra manera cómo se ve esta parte. Aquí igual vamos a agregar una etiqueta H2, un título y un título. Y vamos ahora a la sección de proyectos. Actualizamos y actualizamos. Y ya tenemos cómo va quedando nuestro HTML semántico. Algo adicional es que los spam se tienen que evitar al máximo usar. Y en este caso, si estamos hablando de un menú, lo que voy a hacer yo es quitar este div de aquí, y todos los spam los voy a reemplazar por una etiqueta de link, una etiqueta A. Y esta va a tener ahora un href que va a ser un numeral. Este numeral quiere decir que va a ser un anchor y que no va a enviarme a ninguna parte. Y ya tenemos un menú con links que tiene mucho más sentido y es más semántico. En la parte de About Me podemos crear un article. En lugar de tener solamente un div que engloba todo esto, podemos tener aquí un article. Y un artículo, a diferencia de otros tipos de elementos, un artículo puede repetirse sin ningún problema. Puedes tener muchos artículos dentro de una lista o dentro de una página. Lo importante es que el artículo se pueda de una u otra manera usar en otras partes sin perder su significado. Entonces yo podría tomar esta pieza de código acerca de mí y transportarlo a un lugar sin ningún problema. Y aquí, bueno, aquí quitamos el spam. Ya no es necesario, ya que tenemos una etiqueta de tipo P. Y aquí vamos a crear, tenemos más abajito dos div. ¿Ya? Que lo vamos a reemplazar por article. Article y article. Y en estos tenemos unos mini títulos. Y aquí vamos a poner un H3, que es un título. Y este tiene que ser un tipo P, párrafo, tipo párrafo. Al igual aquí en este, H3 y H3. Y este un párrafo y otro párrafo. Y ahora actualizamos y vemos cómo ya se está viendo nuestro HTML de manera semántica. En contactos tenemos una etiqueta spam. Y esta podría ser reemplazada tanto por un strong y este otro por un link. ¿Y por qué un link? Porque un link puede tener un href y dentro del href podemos especificar que es un tipo correo con una etiqueta mail to. Y mail to recibe el correo. Esto lo que va a hacer es que cuando queramos abrir este enlace, nos va a abrir una selección para enviar un correo a nuestra dirección. Y con eso ya tendríamos un HTML semántico. Solamente nos faltaría aquí adicionalmente una etiqueta P. Guardamos. Y ya tendríamos un HTML semántico totalmente adaptable y entendible por diferentes computadoras que
requieren entender el contexto de cada sección de un sitio web. Ahora hablaremos acerca de las etiquetas meta y por qué son tan importantes. Bueno, como han visto en el documento por defecto, siempre se nos incluye una etiqueta meta con un atributo charset. Esta etiqueta lo que permite es setear la codificación o el encoding de nuestro documento HTML. Esto es súper importante cuando quieres agregar etiquetas o caracteres especiales dentro del documento y quieres que se vean bien. Es importante que siempre uses esta etiqueta. La otra etiqueta meta tienes una etiqueta meta y tiene un name que es viewport. Y esta en content, normalmente casi todas la mayoría de etiquetas meta tienen un name y un content. Y este especifica de que cuál va a ser la escala de que se va a mostrar el viewport del navegador. Esta etiqueta por defecto es súper importante usarla en todos los documentos que tengas HTML, ya que te va a asegurar todo lo que es cómo se muestra el ancho de la página web en base al ancho del dispositivo y la escala que va a tener este documento en relación con las propiedades del viewport del dispositivo. Entonces súper importante tener esto para aplicar responsive y otros métodos con CSS o para dar estilo con CSS. Esto entraremos un poco más en detalle más adelante en el video cuando estemos tratando temas de CSS. Adicionalmente, podemos crear varios tipos de etiquetas meta donde tienes un name y pues dentro de name tienes diferentes valores. Uno muy importante para el tema de SEO es el description y nos da una descripción de la página. Esto se usa un montón cuando quieres navegar en internet. Entonces cuando pones que es HTML, todas estas descripciones que están aquí son las descripciones de la etiqueta meta. Muchas veces no suele comportarse de esta manera porque Google con su inteligencia artificial puede determinar qué cosas son más importantes que otras, pero sí es súper importante tener un meta descripción. Existen otras más etiquetas para ayudar al SEO. Otra súper interesante es la keywords, que está con el name keyword y el contenido de cada etiqueta separada por comas. Esta también es muy importante de cara a lo que es el SEO. Existe otra etiqueta que es la etiqueta author, meta, name, autor, y especifica cuál es el nombre del autor de este documento. Existe otras como robots, y le dice al robot que esto es una página que no se tiene que indexar y no se tiene que seguir. Normalmente esta etiqueta es cuando tienes una página web que no quieres que sea indexada por Google. Puedes usar esta etiqueta para decirle al robot de Google que cuando escanee esta página no la indexe. Y pues esta etiqueta lang que está aquí arribita dentro del HTML especifica el lenguaje. Sin embargo, también podrías especificarlo con una etiqueta meta dentro del head. Sin embargo, no la trataremos en este punto. Existen otras etiquetas que son las etiquetas de Open Graph, que son las etiquetas que dan el contenido o la especificación para que las redes sociales sepan cómo usar o cómo embeber tu link. Cuando tú compartes un link en una red social te aparece una imagen, un título y una descripción. Entonces vamos a buscar aquí Open Graph meta tags para que veamos un ejemplo. Aquí tenemos el protocolo Open Graph y podemos ver que las etiquetas Open Graph son propiedades del head y tenemos dentro de las etiquetas meta la property title, tipo si es un video para que te renderice en la red social como si fuera un icono de video, la URL de esta página y una imagen referencial para que cuando se comparta pueda aparecer esto. Vale, ahora les mostraré cómo usar las etiquetas audio y vídeo. Vamos a borrar un momento el contenido. Y me he pegado dos archivos, un archivo de audio y un archivo de video. Entonces lo primero que vamos a hacer es usar la etiqueta audio. Esta tiene un source muy parecido a la etiqueta de imagen. Y en esta pondremos nuestra referencia, nuestro archivo de audio. En este caso tengo un M4A, puedes usar un MP3, cualquier formato de audio compatible con los navegadores y te va a funcionar. Y tienes otros atributos súper interesantes, por ahora los vamos a quitar. Y
Como pueden ver, aquí en este momento no me está mostrando nada. Entonces, lo primero que vamos a agregar es el control, que nos muestra los controles de la etiqueta. Entonces, ya con control ya tendríamos nuestro reproductor de audio. Y cuando damos play, podemos ver que nos reproduce el audio. Teníamos otra etiqueta que era el autoplay y el loop. El loop, cuando podemos ver que cuando se reproduce, se volvería a iniciar. ¿Sí ven? Se ha vuelto a iniciar. Y tenemos el de autoplay, que este puede fallar dependiendo de diferentes tipos de navegadores, que en teoría lo que haría es autorreproducir nuestro audio. Pero por defecto, para evitar los navegadores, para evitar que las personas abusen de esto y te muestran sonidos en todas partes, en cualquier página, se deshabilita por defecto. Y ya con eso tendríamos una etiqueta de tipo audio. Ahora vamos a crear una etiqueta de tipo video. Y esta funciona muy parecida a la de audio. Tenemos control y loop. Y hemos envuelto allí un video de un short de Python que he creado yo. Y pues nos permite reproducir el video. Entonces ya con esto tenemos un audio y un video insertado en nuestro editor en nuestro documento de HTML. Existen otras etiquetas súper importantes como lo es la etiqueta style, y esta nos permite agregar estilos de CSS dentro de nuestro documento. Por defecto, yo recomiendo, por ahora no voy a profundizar mucho en este tema, pero puedes usarlo para incluir código CSS dentro de nuestro documento. Entonces, por lo menos en este caso, ese tiene un background, un font family y un margin. Ahora cuando vamos a nuestro documento y actualizamos, vemos que el color ha cambiado. Ya no es, vamos a poner un background blue, un momento para que se pueda ver un poco mejor. Y ya vemos que no ha cambiado el color de fondo. Otra etiqueta también es la etiqueta script. Y esta nos permite tener código JavaScript e insertar, ejecutar código del lenguaje JavaScript dentro del navegador. Esto también lo trataremos mucho más a profundidad en un video específico, donde trataremos acerca de lo que es JavaScript y sus conceptos a profundidad, ¿ya? Pero por ahora vamos a hacer un pequeño ejemplo donde ponemos un alert, discúlpense, me falta aquí, un alert, y actualizamos y tenemos un alert de hola mundo. Es súper importante explicar que existen estas etiquetas. Si has llegado hasta aquí es porque te ha encantado el contenido y ha sido muy bueno para ti. Así que te sugiero que te suscribas a mi canal, donde estaremos subiendo más contenido. La siguiente semana estaremos hablando de lo que es CSS y haremos todo un curso completo de cómo implementar CSS en conjunto con HTML. Así que suscríbete a mi canal y no te pierdas los próximos videos que estaremos subiendo. Chao, chao.